Doctor Stone. El legado del rayo temporada 1. El despertar de la ciencia capítulo 6. El rey de los químicos. El eco de la explosión se desvaneció lentamente, reemplazado por un silencio denso y pesado, cargado de ozono y asombro. Los aldeanos, que se habían arrojado al suelo por instinto, se levantaron lentamente, con los ojos muy abiertos y fijos en el humo que se arremolinaba alrededor de Alex. Magma, que momentos antes había sido la voz dominante de la aldea, ahora estaba mudo, su rostro una máscara de incredulidad y un miedo primordial que no había sentido desde que era un niño asustado por las tormentas. El trueno era el dominio de los dioses, y este forastero acababa de crear uno con polvo y un tubo de bambú. Alex dejó que el silencio se asentara, permitiendo que el impacto de la demostración se grabara en la psique de la aldea. No había sonreído. No había gritado «esto es emocionante». Su expresión era sombría, casi melancólica. La pólvora era una herramienta de poder, un atajo en el árbol tecnológico, pero también era un arma. Era la primera vez que introducía en este nuevo mundo algo cuyo propósito principal era la destrucción, y el peso de esa decisión le resultaba incómodo. Era una divergencia de su ídolo, Tesla, quien en sus últimos años soñaba con armas defensivas para acabar con todas las guerras, pero Alex sabía que la naturaleza humana a menudo torcía esas intenciones. Eso, Magma, dijo Alex, su voz tranquila pero llevando más peso que la explosión misma, es la ciencia. Y apenas hemos comenzado. Esa noche, nadie en la aldea durmió bien. El poder que habían presenciado era demasiado grande, demasiado ajeno. Magma se retiró a su cabaña con sus seguidores más leales, su mente febril buscando una manera de contrarrestar esta nueva forma de poder. Ya no podía atacar a Alex directamente. El forastero se había ganado el miedo y el respeto de demasiada gente. Pero podía sembrar la duda. Podía pintar la ciencia no como una herramienta de progreso, sino como una fuerza peligrosa e incontrolable que traería la ruina a su hogar. Mientras tanto, en el laboratorio, el ambiente no era de celebración. Kohaku se acercó a Alex, con los puños apretados. Fue impresionante, admitió, pero eso no ayuda a mi hermana. Su tos empeoró hoy. Necesitamos la cura, Alex. No más desvíos. La pólvora no fue un desvío, Kohaku, respondió Alex, su voz teñida de cansancio. Fue una necesidad. Necesitaba asegurar nuestra posición. Necesitaba que Magma y cualquiera que piense como él se lo pensaran dos veces antes de intentar destruir nuestro trabajo. No podemos crear medicinas si tenemos que estar constantemente mirando por encima del hombro. La seguridad es la base sobre la que se construye el progreso. Se volvió hacia el diagrama de la hoja de ruta de la sulfa, que ahora parecía más una montaña insuperable que un camino a seguir. Pero tienes razón. Es hora de volver a la misión principal. Tenemos el azufre. Ahora necesitamos convertirlo en el rey de los productos químicos, el ácido sulfúrico. Jerome, que había estado examinando el tubo de bambú ennegrecido con una fascinación casi infantil, levantó la vista. ¿El rey de los químicos? ¿Es más fuerte que la pólvora? No es más fuerte, es más fundamental, explicó Alex. El ácido sulfúrico es un deshidratante increíblemente potente. Puede arrancar las moléculas de agua de casi cualquier sustancia. Lo necesitamos para docenas de reacciones, incluida la síntesis de los precursores del fármaco de sulfa. Pero hacerlo es, con mucho, lo más peligroso que hemos intentado hasta ahora. El proceso libera gases mortales. Un error, una fuga en nuestro equipo de vidrio, y no tendremos una segunda oportunidad. El plan de Alex se basaba en el proceso de contacto, un método industrial de su mundo. Requería una serie de pasos precisos y un equipo que aún no existía. Quemar el azufre. Necesitaban quemar el azufre en una corriente de aire para producir dióxido de azufre, SO2, un gas tóxico y sofocante. Conversión catalítica. Luego, debían pasar el dióxido de azufre, mezclado con más aire, sobre un catalizador a alta temperatura. Esto lo convertiría en trióxido de azufre, SO3, un gas aún más reactivo y peligroso. Absorción. Finalmente, el trióxido de azufre debía ser disuelto en una pequeña cantidad de ácido sulfúrico ya existente para crear óleo, que luego se diluiría con agua para producir más ácido sulfúrico. Como no tenían ácido sulfúrico para empezar, tendrían que intentar disolver el SO3 directamente en agua, un proceso notoriamente violento que podía crear una niebla de ácido corrosivo. El catalizador es la clave, dijo Alex, señalando el segundo paso. En mi mundo, usaban platino o pentóxido de vanadio. No tenemos nada de eso. Tendremos que improvisar. El óxido de hierro, el óxido, podría funcionar. Es menos eficiente, pero podría ser suficiente.
Los siguientes días se convirtieron en una carrera contra el tiempo y la tecnología. Kaseki, ahora completamente dedicado a la causa, trabajó día y noche en el taller de vidrio. Bajo la dirección de Alex, sopló y moldeó tubos de vidrio interconectados, una cámara de reacción de cuarzo, que podía soportar temperaturas más altas, y un complejo sistema de enfriamiento que usaría agua del río para condensar los gases. Era un aparato de aspecto extraño, una escultura de vidrio y arcilla que parecía sacada de la pesadilla de un alquimista. Jerome y Kohaku, por su parte, lideraron un equipo para recolectar grandes cantidades de óxido de hierro. Rasparon el óxido de viejas herramientas de metal y recolectaron rocas ricas en óxido de la orilla del río. Luego, lo trituraron hasta convertirlo en un polvo fino que serviría como su catalizador improvisado. Mientras trabajaban, Magma no perdió el tiempo. Se movía por la aldea, no con amenazas, sino con susurros venenosos. ¿Han visto el monstruo de cristal que están construyendo?, les decía a los cazadores. ¿Han olido los vapores que salen de su cabaña? Están jugando con fuerzas que no entienden. El aliento del demonio que trajeron de la montaña no se quedará contenido por mucho tiempo. Envenenará nuestro aire, nuestro río, a nuestros hijos. Sus palabras encontraron terreno fértil en el miedo que la explosión de pólvora había sembrado. Algunos aldeanos comenzaron a mirar al laboratorio con aprensión, manteniendo a sus hijos alejados. El día del experimento, la tensión era tan espesa que se podía cortar con uno de los nuevos cuchillos de hierro. Alex reunió a su pequeño equipo. Jerome, Kohaku, Kinro y Kaseki. Escuchen con atención, dijo, su voz grave y seria. Una vez que empecemos, no podemos parar. El proceso debe ser continuo. Jerome, tú y yo controlaremos el flujo de aire con los fuelles y alimentaremos el azufre. Kaseki, tu trabajo es vigilar el aparato de vidrio. A la primera señal de una grieta o una fuga, tienes que avisarnos. Kinro, Kohaku, ustedes son nuestra seguridad. Nadie, y me refiero a nadie, se acerca a esta área. Si algo sale mal, nuestra prioridad es evacuar a favor del viento. Colocaron el aparato en un claro alejado de la aldea, cerca de un acantilado para que cualquier gas pesado se dispersara hacia abajo y lejos. Comenzaron el proceso. Alex encendió un pequeño fuego debajo de la cámara de combustión donde habían colocado el azufre. Pronto, un humo blanco y acre comenzó a salir y a ser aspirado a través de los tubos de vidrio hacia la cámara del catalizador, que estaba siendo calentada al rojo vivo por un horno separado. Dentro de los tubos transparentes, podían ver el gas arremolinándose. El aire se llenó con el olor sofocante del dióxido de azufre. A pesar de sus máscaras de carbón, sus ojos lloraban y sus gargantas ardían. Está funcionando. Gritó Jerome, su voz llena de una mezcla de terror y euforía. El gas está pasando por el catalizador. Pasaron la siguiente hora en un estado de concentración absoluta, un ballet peligroso de fuego, vidrio y veneno. El sol se puso, y continuaron trabajando a la luz de las antorchas. Finalmente, en el último matraz de la cadena, un líquido espeso y aceitoso comenzó a gotear lentamente, un goteo a la vez. Era un líquido incoloro y de aspecto inocente, pero Alex sabía que era una de las sustancias más peligrosas del planeta. Lo tenemos, susurró, su cuerpo temblando de agotamiento y alivio. Ácido sulfúrico. Habían producido apenas medio litro, pero era más que suficiente. Para demostrar su poder y reafirmar la fe de la aldea, Alex convocó a todos al día siguiente. Magma estaba allí, con una sonrisa de suficiencia, esperando un fracaso. Alex tomó una pequeña cantidad del ácido en un vaso de precipitados de vidrio. Luego, ante los ojos de todos, dejó caer un trozo de piedra caliza en el líquido. La reacción fue instantánea y violenta. La piedra siseó y se disolvió en una nube de burbujas y vapor, desapareciendo en cuestión de segundos. Un grito ahogado recorrió a la multitud. Habían visto a Alex crear fuego, jabón, cerámica, hierro y pólvora. Pero esto era diferente. Esto era la aniquilación silenciosa, el poder de disolver la propia tierra. Magma retrocedió, su rostro pálido. Su estrategia de sembrar el miedo se había vuelto en su contra. El poder de Alex era real, aterrador y, para la mayoría, ahora innegable. La victoria, sin embargo, fue agridulce. Esa noche, mientras el reino de la ciencia celebraba su hito químico, un explorador que había sido enviado a buscar nuevas fuentes de arcilla regresó corriendo a la aldea, sin aliento y con los ojos desorbitados por el pánico. Forasteros. Jadeó, desplomándose en el centro del claro. Encontré a otros. No de una aldea. Estaban saliendo de la piedra. Alex se congeló. ¿Cuántos? Preguntó, su voz apenas un susurro. 2, respondió el explorador.
Un gigante con una fuerza increíble, gritando el nombre de una chica. Y el otro era diferente. Tenía el pelo más extraño, como un puerro, desafiando la gravedad. Y en cuanto se liberó, miró al cielo, hizo un cálculo rápido y gritó algo que no entendí. Alex sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de pavor y una emoción electrizante. Sabía exactamente lo que el explorador había escuchado. ¿Qué gritó? Preguntó Koaku. El explorador tragó saliva. Gritó. Esto es emocionante. Senku había despertado. El juego acababa de cambiar.